Día 365. No hay fuegos artificiales, ni homenajes televisados, ni momentos de silencio observados por una nación de luto. El silencio ya no es un gesto, es el estado permanente del mundo. Hace un año, la palabra zombi era una broma, un cliché de película nocturna, una pieza de kitsch de la cultura pop. Hoy es un hecho biológico, tan innegable como la gravedad y tan persistente como las mareas. Si estás escuchando esto, has sobrevivido al gran pánico. Has superado el colapso de los supermercados, el fallo de las redes eléctricas y la caótica retirada de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero al mirar el calendario o las muescas grabadas en tu pared, te das cuenta de una verdad aterradora. Sobrevivir fue la parte fácil. Vivir es donde comienza la verdadera pesadilla. El aniversario del brote no es un hito de victoria. Es la constatación de que los muertos no van a ninguna parte. Ya no son un desastre que gestionar, son un entorno que soportar. Para entender la realidad a largo plazo de este nuevo mundo, tenemos que mirar más allá de la sangre y los sustos. Tenemos que observar la biología. Después de 12 meses, un zombi ya no es el cadáver fresco y tambaleante del brote inicial. El virus Solanum es un maestro de la preservación, pero no puede ignorar las leyes de la termodinámica para siempre. Para el día 365, los ZACs han evolucionado en algo que los supervivientes llaman cabezas de cuero o desecados. En la mayoría de los climas, los tejidos blandos, las mejillas, los vientres, los órganos internos se han podrido hace mucho tiempo. O han sido consumidos por las mismas bacterias que el virus intenta repeler. Lo que queda es un esqueleto envuelto en piel, que ha sido curtida por el sol y secada por el viento hasta parecerse al cuero de una bota vieja. Ahora son más duros. Una cuchilla que hace un año habría cortado un cuello fresco, ahora rebotará en los tendones endurecidos y fibrosos de un ghoul veterano. También son más ligeros, privados de fluidos. Sus movimientos son espasmódicos, mecánicos y extrañamente silenciosos. Ya no gimen tanto como antes, sus pulmones se han colapsado en cáscaras secas, en cambio chasquean, el sonido de los dientes chocando entre sí es el nuevo ruido blanco del páramo americano. Pero no confundas este deterioro físico con una falta de letalidad. El virus Solanum ha pasado el último año fortificando el cerebro, mientras el resto del cuerpo se marchita. La corteza motora permanece como una fortaleza blindada. Este es el bucle abierto definitivo de la biología humana. ¿Cómo puede algo sin latido cardíaco, sin respiración y sin ingesta calórica seguir moviéndose después de 365 días? La respuesta reside en la capacidad del virus para actuar como un catalizador altamente eficiente, descomponiendo las grasas latentes del propio huésped e incluso la médula ósea para proporcionar la minúscula cantidad de energía necesaria para un andar lento y arrastrado. Son los cazadores de resistencia definitivos. No necesitan superarte en velocidad, solo necesitan existir más tiempo del que tú puedes permanecer despierto. Después de un año, los muertos han dominado el arte de la espera. Se sentarán en un pasillo oscuro o permanecerán de pie en un campo seco durante meses, inmóviles, hasta que la vibración de un paso, o el olor de una criatura viva, active la chispa latente en su lóbulo frontal. El propio entorno se ha convertido en un cómplice. En los primeros meses los supervivientes huyeron hacia el norte, creyendo que el frío sería su salvación, y por un tiempo lo fue. Vimos la gran congelación, miles de kilómetros cuadrados, de zombis congelados, convertidos en macabras esculturas de hielo en las calles de Chicago y Minneapolis. La gente pensó que el hielo destrozaría sus células, que el invierno haría el trabajo que el ejército no pudo. Se equivocaron. El Solanum actúa como un anticongelante biológico. No evita la congelación, sino que impide que los cristales de hielo destruyan las vías neuronales. Ahora, exactamente un año después, estamos presenciando el gran deshielo. A medida que el sol de primavera golpea el asfalto, las estatuas comienzan a moverse. El horror no es solo que hayan vuelto, es que están en todas partes. Están bajo los bancos de nieve, dentro de los coches abandonados y enredados en la maleza descongelada. Puedes caminar por un hermoso prado en flor en abril y ser agarrado por una mano que ha estado esperando bajo la escarcha. Las estaciones ya no tratan de sembrar y cosechar, tratan de los ciclos de actividad de los muertos. Y luego está el agua. Al principio pensábamos que los océanos y los lagos eran barreras. Mirábamos la superficie, olvidando lo que yacía debajo.
Un año después, los sopladores se han convertido en un peligro marítimo principal. Un zombi no se ahoga, simplemente se hunde. Los gases de la descomposición inicial podrían hacerlos flotar durante unas semanas, pero finalmente la presión y la putrefacción los asientan en el fondo de la plataforma continental. Caminan por el fondo del río Hudson, arrastrándose por los bosques de algas marinas frente a la costa de California. Para las colonias costeras, la marca del primer año trae la comprensión de que el mar no es un muro, es una autopista. Cada marea trae una nueva tarea de limpieza de playas. Te despiertas y encuentras una docena de cadáveres empapados y cubiertos de sal, enredados en los pilotes del muelle, con los ojos desaparecidos, reemplazados por anémonas de mar, pero sus mandíbulas aún chasqueando con hambre instintiva. El oro azul del océano se ha convertido en un cementerio que ocasionalmente vomita a sus residentes de vuelta a tu puerta. El cambio psicológico al cumplirse el primer año es quizás el más profundo de todos. Durante las primeras semanas todos eran héroes o víctimas, actuábamos por adrenalina, esperábamos la señal de todo despejado y escuchábamos las transmisiones de emergencia hasta que las estaciones se quedaron en estática. Pero después de 365 días, la comprensión se ha asentado en la médula de nuestros huesos. La ayuda no llegará. No hay un grupo de ataque de portaaviones en el horizonte, ningún búnker secreto del gobierno con una cura, y ninguna vacuna mágica que devuelva el mundo a 2019. Esta es la nueva normalidad. Los supervivientes del primer año son una raza diferente de humanos. Son más delgados, más silenciosos e infinitamente más cínicos. No hablan del pasado, porque el pasado es un lujo que ya no pueden permitirse. Hablan de plomo y grano, municiones y comida. Esto ya no se trata solo de evitar mordeduras, se trata del fracaso sistémico de todo lo que dábamos por sentado. Las zonas oscuras se han expandido. Hace un año aún podías ver el resplandor de ciudades distantes en el horizonte, los restos de redes eléctricas automatizadas aferrándose a la vida. Ahora el mundo es verdaderamente negro. Los satélites siguen ahí arriba, orbitando un mundo que ya no reconocen, sus señales, rebotando en receptores muertos. Hemos regresado a una existencia preindustrial, pero con una adición aterradora, una especie depredadora que nunca duerme. Empiezas a darte cuenta de que tu mayor enemigo no es el zombi en la puerta, es el agotamiento de tu propia alma. ¿Cuánto tiempo puedes vivir en un mundo donde cada puerta abierta es una apuesta y cada atardecer es una amenaza? A medida que avanzamos en el segundo año del brote, la pregunta no es cómo ganamos, es cómo nos mantenemos humanos en un mundo que ha olvidado cómo es la humanidad. Lo primero que pierdes en el apocalipsis a largo plazo no es tu vida, es la máquina. La civilización moderna es un organismo complejo y frágil, mantenido con soporte vital por un flujo constante de electrones. Un año después, ese soporte vital ha sido desconectado. Solíamos hablar de la gran oscuridad como un evento metafórico, pero para el superviviente del año 1 es un peso físico. Cuando la red eléctrica falló, no solo apagó las luces, cortó nuestra conexión con el siglo XXI. La mayoría de las centrales de carbón murieron en el primer mes, ya que las líneas de suministro de combustible fueron estranguladas por los muertos. Las instalaciones nucleares diseñadas con múltiples redundancias en su mayoría entraron en modo de almacenamiento seguro, aunque el rumor de zonas calientes donde fallaron los estanques de enfriamiento aún mantiene a los carroñeros alejados de ciertas regiones costeras. Las presas hidroeléctricas duraron más, zumbando en la naturaleza, proporcionando energía a ciudades vacías, hasta que las rejillas de entrada se obstruyeron con escombros y los cadáveres de los ahogados. Para el día 365, la electricidad es un mito, un lujo de la élite o de los increíblemente ingeniosos. Hemos cambiado el brillo del smartphone por el parpadeo de la vela de sebo, y al hacerlo hemos redescubierto la verdadera profundidad de la noche. Sin energía, nos enfrentamos al asesino más subestimado del brote, el fallo de las bombas. La humanidad puede vivir sin Internet, no puede vivir sin agua. En las ciudades los grifos no solo se secaron, se volvieron tóxicos cuando la presión bajó. El reflujo convirtió cada tubería de cada rascacielos en un caldo de cultivo para la enfermedad del legionario y la disentería.
Lo llamamos oro azul. Ahora, después de un año, la búsqueda de agua limpia define toda tu existencia. No solo buscas un río, buscas una forma de hervirla sin alertar a cada zac en un radio de 5 millas con tu humo. Los supervivientes que no aprendieron el arte de la filtración con carbón y la destilación solar no llegaron a los 6 meses. Esta es la ironía del mundo post-apocalíptico. Estamos rodeados de los restos de la alta tecnología, pero morimos de enfermedades medievales. Este colapso sistémico se observa mejor a través de la lente de nuestro primer estudio de caso, la ciudad de Nueva York, una vez la capital del mundo. Manhattan es ahora la fortaleza vertical definitiva. Cuando los puentes fueron volados y los túneles inundados, convirtiendo los metros en una tumba subterránea para millones, los supervivientes fueron forzados a subir. Imagina una isla de cristal y acero de 1000 pies de altura, desconectada de la tierra. En el primer año surgieron las tribus de los rascacielos. Si estabas en el piso 40 de un edificio de oficinas de Midtown, estabas a salvo de las masas errantes en la calle, pero también eras un prisionero. Las guerras de las escaleras de los primeros 6 meses fueron algunos de los combates más brutales de la historia humana. No era solo humano contra zombi, era piso contra piso. Los grupos lucharon por el control de las salas de máquinas, los jardines en la azotea y los preciosos sistemas de recolección de agua de lluvia. Para el día 365, la economía de Nueva York se había convertido en un sistema de cubos y cuerdas. Desde las ventanas de los áticos de lujo, los supervivientes bajan cestas a las calles o a los tejados inferiores, intercambiando joyas saqueadas o moneda del viejo mundo por ratas secas, col rizada cultivada en la azotea o agua gris destilada. Los rascacielos se han convertido en silos de humanidad, cada uno con su propio microgobierno y su propio conjunto de leyes brutales. La gestión de residuos es un asunto simple y sombrío. Todo se arroja por el borde. Las calles de Manhattan tienen ahora 10 pies de profundidad en una mezcla de basura, restos esqueléticos y los leatherheads que sobrevivieron a la caída. Mirar desde un balcón del piso 50 es ver un mar de cadáveres grises y secos que se agitan constantemente, esperando que una cuerda se rompa o un escalador resbale. La psicología de la fortaleza vertical es de aislamiento extremo. Puedes ver a tus vecinos en el edificio de enfrente. Puedes verlos morir de hambre, puedes verlos luchar, puedes verlos morir, pero no puedes alcanzarlos. El silencio de la ciudad solo es interrumpido por el silbido del viento a través de los cristales rotos y el ocasional clac-clac rítmico de miles de dientes chocando en los cañones de abajo. Los supervivientes de Nueva York han desarrollado ojos de rascacielos, una mirada fija y permanente en el horizonte, rezando por una señal de fuego desde la costa de Jersey o un barco que no sea un fantasma. Han dominado el arte del carroñeo vertical, despojando cada cable de su cobre, cada escritorio de su madera para combustible y cada cortina para ropa. Hace un año eran gestores de fondos de cobertura y baristas. Hoy son habitantes de acantilados en un cañón de hormigón, viviendo una vida que refleja la de los pueblos ancestrales, solo que sus acantilados están hechos de barras de refuerzo y sus depredadores nunca se cansan. Pero la ciudad es una trampa. El deterioro de la infraestructura significa que estos edificios, nunca destinados a permanecer en pie sin mantenimiento, están empezando a gemir. El año, un superviviente conoce el sonido de la fatiga de un edificio. Sin control climático, la expansión y contracción térmica están haciendo saltar pernos y agrietando cimientos. Los ascensores son ataúdes colgantes, sus cables se oxidan en los húmedos huecos. Eventualmente las fortalezas verticales caerán, pero por ahora representan la cúspide de la terquedad humana. Son monumentos a nuestra negativa a abandonar los lugares que construimos, incluso cuando esos lugares se han convertido en tumbas. Alejándose de los centros urbanos, el paisaje no se vuelve mucho más amable. La expansión suburbana se ha convertido en un laberinto de fuego, casas destripadas y céspedes cubiertos de maleza. Un año de vegetación descuidada ha convertido los suburbios americanos en una caja de yesca. Sin departamentos de bomberos, un solo rayo puede arrasar con el valor de un condado entero de terreno potencial para el carroñeo.
Los supervivientes en los suburbios son las ratas de túnel, viviendo en sótanos reforzados, moviéndose a través de agujeros hechos en los cimientos para evitar salir al aire libre. Han aprendido que un césped es una sentencia de muerte, no ofrece cobertura ni escape. El superviviente del primer año no camina, se arrastra, no mira al cielo, mira la línea de árboles. Se han dado cuenta de que el sueño americano de la valla blanca era en realidad una jaula, y la única forma de sobrevivir es convertir esas vallas en picas y esos sótanos en búnkeres. Esto nos lleva a la realización más aterradora de la marca de los 12 meses, el agotamiento de los recursos. En los primeros meses vivías de la abundancia de la tierra, de los enlatados en la despensa, del agua embotellada en el garaje. Pero la abundancia se ha ido. Los supermercados han sido saqueados, no solo de comida, sino de medicinas, ropa y herramientas. Estamos entrando en la era del carroñeo profundo, donde hombres y mujeres arriesgan sus vidas por una sola lata de melocotones oxidada. O un paquete de antibióticos caducados. Aquí es donde el verdadero carácter de la humanidad se revela en las zonas oscuras, lejos de las colonias organizadas. El contrato social no solo se ha roto, ha sido destrozado. La competencia por los últimos vestigios del viejo mundo está convirtiendo a los supervivientes en algo casi tan depredador como los muertos. Empiezas a temer el sonido de una voz humana más que el chasquido de un zombi, porque un zombi solo quiere tu carne, pero un humano quiere tu agua, tu fuego y tu esperanza. Al cumplir los 12 meses, la humanidad ha llegado a una encrucijada para la que ningún libro de historia nos preparó. Hemos superado la era de las medidas de emergencia y hemos entrado en la era de la guerra total. Pero en esta guerra, el enemigo no tiene una línea de suministro y no tiene un botón de rendición. Para sobrevivir al primer año, los gobiernos supervivientes tuvieron que adoptar una lógica tan fría que raya en lo inhumano. Este es el legado del Plan Redeker. En los primeros días, el instinto era salvar a todos. Enviamos helicópteros a ciudades infestadas. Construimos campos de refugiados que se convirtieron en mataderos en 48 horas. Intentamos mantener cada centímetro de terreno porque temíamos las consecuencias políticas del abandono. Pero para el día 365 los políticos están muertos o escondidos, y los matemáticos están a cargo. El Plan Redeker es la solución matemática a la extinción. Es la constatación de que si intentas salvar a todos, no salvas a nadie. La estrategia es tan simple como monstruosa. Se divide a la población en dos categorías. La primera es el grupo de sustento, los científicos, los ingenieros, los soldados y los jóvenes fértiles que reconstruirán la especie. Estas personas son trasladadas a zonas azules, regiones aisladas y fuertemente fortificadas como las montañas rocosas, las islas de Puget Sound o las altas mesetas de los Apalaches. La segunda categoría es el cebo. Son los millones de personas atrapadas en las zonas oscuras que no tienen valor estratégico. En lugar de rescatarlos, el gobierno les deja suficientes suministros para mantenerse vivos y ruidosos. ¿Por qué? Porque 1 millón de personas gritando en un estadio de Ohio atraerá a todos los zombis en un radio de 300 millas. Cada día que una zona de cebo resiste, es otro día que la zona azul tiene para plantar cultivos, refinar combustible y entrenar a su nuevo ejército. Un año después, los supervivientes en las zonas seguras viven con una culpa aplastante y silenciosa. Saben que su desayuno fue pagado con las vidas de personas que fueron dejadas atrás intencionadamente para actuar como señuelo biológico. Esto no es solo supervivencia, es un pacto con el diablo que ha reconfigurado permanentemente la conciencia humana. Esta brutal reestructuración ha dado origen a la autocracia supervivencialista. La democracia tal como la conocíamos murió con Internet. En las colonias del primer año no hay votación. Solo existe la lista. Tu valor para la colonia determina tus raciones, tu vivienda y tu derecho a la atención médica. Si no puedes trabajar, no comes. Si te enfermas con algo que no es una mordedura, aún podrías ser eliminado para ahorrar recursos. Hemos cambiado nuestras libertades civiles por la promesa de una puerta reforzada y un cargador lleno. Los líderes de estas nuevas micronaciones a menudo son exoficiales militares de nivel medio o gerentes de proyectos de alta eficiencia que pueden mirar una hoja de cálculo de vidas humanas y hacer un recorte sin pestañear.
El gobierno de EU, antes una burocracia extensa, se ha reducido a una estructura de mando nómada, o a una serie de pequeños estados desconectados que luchan por las reservas restantes del viejo mundo. Te das cuenta de que el mundo libre era un lujo de la era preselena. Ahora libertad es solo otra palabra para desprotegido. Pero las cicatrices no están solo en nuestros mapas, están en nuestras mentes. Un año de presión depredadora constante y de bajo nivel ha desencadenado un colapso psicológico único en este apocalipsis, el síndrome Quisling. Nombrados en honor a los traidores históricos de la Segunda Guerra Mundial, estos no son zombies, son seres humanos vivos y que respiran, cuyas mentes se han quebrado bajo la tensión de ser cazados. Un Quisling no se esconde, no lucha, imita. Empiezan a arrastrar los pies, dejan de hablar y desarrollan un deseo aterrador de morder. Imagina entrar en una habitación y ver a una persona de pie en la esquina, chasqueando los dientes, con la mirada vacía. Tu instinto te dice que dispares, pero luego te das cuenta de que están temblando, están llorando. Simplemente han decidido que es más fácil ser el depredador que la presa. Han entregado su humanidad al virus sin siquiera estar infectados. Un año después, cada colonia tiene una sala para Quislings o una política de ejecución inmediata. No puedes dejarlos quedarse porque su presencia es un espejo de tu propia fragilidad. Representan la parte de nosotros que solo quiere que el miedo se detenga, a cualquier costo. Luego está la generación perdida. Estos son los niños que tenían 5 o 6 años cuando comenzó el gran pánico. Para el día 365 han pasado casi el 20% de sus vidas en un mundo de monstruos. No preguntan cuándo pueden volver a la escuela, preguntan si la valla perimetral está electrificada. No juegan con juguetes, juegan con casquillos de bala gastados. Los psicólogos, los pocos que quedan, los observan con una mezcla de asombro y horror. Estos niños no tienen el bagaje del viejo mundo que nosotros. No dudan cuando ven un cabeza de cuero atrapado en una valla, se acercan y le clavan una varilla de refuerzo afilada a través de la cuenca del ojo con la indiferencia casual de alguien que deshierva un jardín. Son los supervivientes definitivos, pero también están profundamente rotos. Carecen de empatía porque la empatía era un rasgo que hacía que la gente muriera. En los primeros 6 meses son silenciosos, observadores y extrañamente tranquilos. Para ellos, un mundo sin zombies es un cuento de hadas, algo tan mítico como un dragón o un unicornio. Al observar a estos niños, nos damos cuenta de que, incluso si limpiamos el mundo de los muertos, el mundo que conocíamos nunca volverá. Estamos criando una generación de supervivientes de sangre fría que mirarán nuestro pasado civilizado con confusión y quizás incluso desprecio. La erosión de la moralidad se extiende al propio acto de matar. En el primer mes, quitar una vida, incluso una muerta, era un evento traumático. La gente lloraba, rezaba, vomitaba. Para la marca de un año, matar zombies es una tarea, es como sacar la basura. Hemos desarrollado un desapego profesional. Para horror de todos, hay equipos de limpieza que salen cada mañana a barrer el perímetro, moviéndose con la gracia sincronizada de un ballet y la fría eficiencia de un matadero. Ya no ven a una abuela o a un vecino, ven un vector de amenaza. Han categorizado a los muertos por su estado de descomposición y su nivel de movilidad. Un arrastrador es una molestia, un gritón es una prioridad, una manada es una retirada táctica. Esta desensibilización es lo que nos permite seguir funcionando, pero tiene un precio. Cuando dejas de ver a los muertos como humanos, eventualmente empiezas a ver a los vivos de la misma manera. Un año después, también estamos viendo cómo toma forma la geopolítica de los muertos. Ciertas naciones han surgido como vencedores inesperados. Tomemos a Cuba, por ejemplo. En el mundo anterior al brote, era una isla aislada bajo embargo. En el mundo del año 1, ese aislamiento fue su mayor fortaleza. Con un gobierno altamente organizado y centralizado y una población ya acostumbrada al racionamiento, aseguraron sus fronteras más rápido que cualquier democracia occidental. Ahora Cuba es una superpotencia emergente en el Caribe, con un excedente de médicos y una armada hecha de barcos de pesca reconvertidos que controla el flujo del oro azul. Mientras tanto, las antiguas superpotencias están fracturadas en zonas de señores de la guerra. Rusia se ha convertido en una teocracia hiperreligiosa, donde la Iglesia ortodoxa es la única estructura que queda.
China, la cuna del brote, es un agujero negro, una colección de enormes ciudades-estado amuralladas que no se han comunicado con el mundo exterior en meses. El mapa del mundo ha sido redibujado, no por tratados, sino por la biología de un virus y la geografía de la supervivencia. Al concluir este segmento de la realidad de un año, la conclusión es clara. La humanidad se ha adaptado, pero se ha visto obligada a renunciar a todo lo que una vez valoró. Ya no somos una civilización global, somos una colección de campamentos armados viviendo a la sombra de nuestro propio fracaso, gobernados por la fría matemática de Paul Reber. Los muertos no han ganado, pero nos han obligado a convertirnos en algo irreconocible para nuestros antiguos yo. Hemos sobrevivido el primer año, pero a medida que los vientos invernales comienzan a aullar y el gran deshielo se cierne en el horizonte, tenemos que preguntar, ¿vale la pena salvar la versión de la humanidad que sobrevive al apocalipsis? La mayor mentira del primer año fue la creencia de que $1.000 millones en tecnología podrían detener a una criatura que no respira. Antes del Gran Pánico, el ejército de los Estados Unidos era la máquina de matar más sofisticada de la historia humana. Teníamos cazas furtivos que podían desaparecer del radar, tanques que podían alcanzar un objetivo a 3 millas de distancia y misiles guiados por satélite que podían volar a través de una ventana específica. Pero en el día 365 hemos llegado a una humillante conclusión: no se puede impactar y aterrorizar a los muertos. El fracaso del ejército en los primeros 12 meses no se debió a la falta de coraje o potencia de fuego. Fue una falta de imaginación. Intentamos combatir un enjambre biológico usando la doctrina de la guerra convencional, y el resultado fue la batalla de Yonkers, una masacre que sigue siendo el mayor desastre militar. Para entender por qué el mundo se ve como se ve después de un año, tienes que entender lo que pasó en Yonkers. El ejército marcó una línea en la arena. Trajeron la artillería pesada, los tanques Abrams, los vehículos de combate Bradley y los sistemas digitales integrados Land Warrior. Querían una victoria televisada para restaurar la moral nacional. Esperaban que una vez que los explosivos comenzaran a caer, los zombies se desmoronarían. Pensaron que cuando un zombi viera a su vecino desintegrado por un proyectil de 120 milímetros, sentiría miedo. Pero los zombies no tienen moral. No tienen un sistema nervioso que registre el impacto. Cuando la artillería golpeó a las masas, a miles en las calles de Nueva York, no los detuvo. Solo los convirtió en amenazas más pequeñas y rastreras. Un zombi sin piernas sigue siendo un combatiente. Un zombi con la mandíbula destrozada sigue siendo un depredador. Los soldados, conectados por sus auriculares de alta tecnología, observaron en alta definición digital cómo los muertos caminaban a través de un muro de fuego, que debería haber arrasado un ejército. El sistema digital, diseñado para rastrear unidades efectivas en combate, falló porque no podía comprender a un enemigo que era 100% efectivo hasta que su cerebro fuera destruido físicamente. Un año después, la doctrina Yonkers está muerta. El ejército se ha visto obligado a sufrir una evolución radical y dolorosa. Hemos cambiado el impacto y terror por la aniquilación total. Nos hemos dado cuenta de que un misil de $10 millones es un desperdicio de recursos, cuando una bala de 10 centavos en el cerebro hace el mismo trabajo. El soldado del primer año ya no es un tecnoguerrero, son un exterminador profesional. El arma principal del nuevo ejército americano no es la carabina M4, con su alta cadencia de fuego y ópticas complejas. Esas armas fueron diseñadas para herir, para crear cargas logísticas para un ejército enemigo. Pero no hay tienda médica para un zombi. La bala de 5,56 milímetros de la M4 es demasiado ligera, a menudo atraviesa un cráneo sin causar la interrupción catastrófica del tejido cerebral necesaria para derribarlo. Presentamos el SIR, el rifle de infantería estándar. Es un regreso a una época más simple, semiautomático, de alto calibre y construido para una sola cosa, la precisión. En el ejército del primer año, la mentalidad de disparar a lo loco del siglo XX es un delito capital. Cada bala debe ser un disparo a la cabeza. Los soldados están entrenados para disparar a un ritmo cadencioso, como un metrónomo. ¡Pum! ¡Espera! ¡Pum! ¡Espera! Es el sonido de un profesional en acción. La munición en sí ha cambiado. Ahora usamos la bala PI,
un proyectil pesado, subsónico y fragmentable diseñado para entrar en el cráneo y girar, convirtiendo la corteza motora en una masa gris. Este cambio no es solo táctico, es logístico. En un mundo donde las fábricas están en silencio y las líneas de suministro están rotas, no podemos permitirnos desperdiciar ni una sola onza de plomo. El soldado del primer año lleva 300 balas y se espera que traiga a casa 290 zombies muertos. Pero la herramienta más icónica de esta nueva era no es un arma de fuego en absoluto, es el lobo o el lobotomizador. Esta es el arma que define el primer año, una combinación de pala y hacha de guerra, forjada con muelles de coche reciclados y chatarra de acero, es una solución medieval brutal para un problema moderno. Cuando los muertos entran en el cuadrado, cuando la munición se agota o cuando el ruido de un disparo es demasiado arriesgado, el lobo es la última palabra. Está perfectamente equilibrado para aplastar un cráneo de un solo golpe descendente. Ver una línea de infantes en su formación cuadrada y escalonada, moviéndose por un barrio suburbano con sus lobos listos, es ver la verdadera cara del nuevo mundo. Hemos despojado la vanidad de la alta tecnología y hemos vuelto a la realidad primal del combate, cuerpo a cuerpo. La formación en sí, el cuadrado, es la máxima manifestación del pensamiento militar del primer año. Ya no usamos cobertura ni ocultamiento. ¿Por qué esconderse de un enemigo que puede oler los latidos de tu corazón? En cambio, el ejército se mueve en cuadrados masivos y huecos como la infantería napoleónica de antaño. Se paran en medio de un campo e invitan a la horda. Quieren que los zombis vengan a ellos. Al concentrar a los muertos en una zona de exterminio predecible, la infantería puede reducir sistemáticamente la horda. Es una guerra de desgaste en su forma más pura. No estamos luchando por territorio. Estamos luchando por la limpieza. Cada milla cuadrada de América debe ser recorrida, revisada y saneada. Un año después nos hemos dado cuenta de que no hay líneas de frente. Solo existe la zona limpia detrás de ti y la zona infestada delante de ti, y la línea entre ellas se mueve al ritmo de un humano que camina. Esta nueva realidad militar también ha dejado inútiles nuestras mayores armas. El F-22 Raptor, el orgullo de la Fuerza Aérea, es ahora un pisapapeles de miles de millones de dólares. No tiene objetivos y no puede merodear sobre una ciudad durante 10 horas para eliminar individuos. Su sigilo es irrelevante contra un enemigo que usa el sonido y el olfato. Los tanques, antes los reyes del campo de batalla, se han convertido en ataúdes de acero. Son demasiado pesados, consumen demasiado combustible y sus cañones principales son excesivos para un objetivo que necesita ser impactado en un espacio del tamaño de una naranja. Muchos tanques han sido despojados de sus motores y torretas, sus cascos utilizados como búnkeres estacionarios para guardias perimetrales. Hemos canibalizado la alta tecnología para apoyar la baja tecnología. Fundimos las carcasas de misiles inútiles para hacer bayonetas. Usamos los paracaídas de los aviones de carga para confeccionar ropa para la infantería. Logísticamente, el ejército se ha convertido en una fuerza de carroñeros. Un año después del brote, la misión principal del ejército no es solo el combate, es la recuperación de recursos. Tenemos unidades cuyo único trabajo es localizar depósitos de combustible abandonados, silos de grano y ferreterías. El ejército se ha convertido en la empresa de construcción y salvamento más grande del planeta. Están reconstruyendo los ferrocarriles, porque los trenes son la única forma de mover grandes cantidades de suministros sin la vulnerabilidad de un convoy por carretera. La máquina de vapor está regresando, porque puede funcionar con madera y carbón, recursos que sí podemos encontrar. Somos una civilización en retroceso, volviendo a las tecnologías del siglo XIX, porque el siglo XXI fue demasiado frágil para sobrevivir a los muertos. Pero el cambio más significativo en el ejército no son las armas ni las formaciones. Son los propios soldados. Los reclutas novatos del Gran Pánico han desaparecido. O murieron en los primeros 3 meses, o se transformaron en los combatientes más endurecidos de la historia humana. Son los muertos vivientes por derecho propio, hombres y mujeres que han visto a sus familias consumidas, sus ciudades quemadas y su mundo destrozado. Ya no luchan por la bandera, al menos no en un sentido abstracto. Luchan por la persona a su izquierda y por la persona a su derecha. Luchan por las 3 comidas decentes y las 4 horas de sueño seguro que el ejército les proporciona.
Son silenciosos, disciplinados y absolutamente despiadados. Han aprendido que en el año 1 la misericordia es un lujo que lleva a la infección. Son el puño de hierro de una especie moribunda, y mientras se preparan para la campaña del segundo año, saben que la guerra apenas comienza. No buscan una pancarta de misión cumplida, buscan la próxima cabeza que romper. Al atardecer del día 365, el mundo ha dejado de lamentar la vida antigua y ha comenzado a dominar la nueva. Hemos alcanzado la etapa final de adaptación a largo plazo, la normalización de lo imposible. Hace un año, la imagen de un ser humano comiendo una rata o un niño afilando una bayoneta habría sido señal de una sociedad en colapso. Hoy, estas son señales de una sociedad que está ganando. Hemos superado el pánico, las retiradas militares y la fría lógica del plan Redeker. Ahora estamos entrando en la era del estancamiento. Los muertos son dueños de la noche y en muchos lugares son dueños del día, pero ya no son dueños de nuestro futuro. Este es el largo camino a casa, un viaje que no se mide en kilómetros, sino en la lenta y agonizante reconstrucción del espíritu humano. El cambio más visible al cumplirse un año es el nacimiento de la cultura del riesgo biológico. La seguridad ya no es una acción, es una estética. Cada prenda de vestir, cada modificación arquitectónica y cada ritual social ahora están dictados por la presencia de Solanum. La moda ha sido reemplazada por la función. En las colonias del año 1, la prenda más valiosa no es un traje o un vestido de diseñador, es una túnica de cuero reforzado de cuello alto que previene mordeduras en el cuello, o un conjunto de impermeables ajustados que no ofrecen agarres para un zac que intente atrapar. Nos hemos convertido en una civilización de tortugas, retirándonos a caparazones blindados de nuestra propia creación. Las interacciones sociales han sido reconfiguradas por la regla de los 2 metros. Incluso en las zonas azules más seguras, la gente rara vez se toca. Un apretón de manos es un riesgo de seguridad. Un abrazo es una vulnerabilidad impensable. Hemos aprendido a comunicarnos a través de asentimientos, señales con las manos y la mirada fija e inquebrantable de personas que se escanean constantemente en busca de los signos reveladores de fiebre o una herida oculta. Económicamente, la marca del primer año representa la muerte total del mundo virtual. Cada pizca de riqueza que no era física, cada acción, cada criptomoneda, cada cuenta bancaria digital se evaporó en el momento en que los servidores se apagaron. Hemos regresado a la economía de lo tangible. En el páramo americano, la nueva moneda no es el oro, son los 3 pilares: plomo, grano e información. La munición es la moneda fuerte de la frontera, utilizada para saldar deudas y comprar protección. El grano es la moneda del Estado, controlado por los colectivos agrícolas, que han convertido cada parque urbano y campo de golf suburbano en una granja fortificada. Pero la información es lo más preciado de todo. En un mundo sin Internet, saber qué puente sigue en pie o qué fuente de agua no está contaminada es la diferencia entre la vida y la muerte. Hemos visto el surgimiento de los carteros, mensajeros nómadas y operadores de radio que arriesgan las zonas oscuras para conectar las islas desconectadas de la humanidad. Un periódico de un año de antigüedad de otro estado vale más que una bolsa de diamantes porque demuestra que alguien más sigue ahí fuera. Esta sed de conexión ha dado lugar al movimiento Radio Libre. Cada noche, a través de las bandas de onda corta, las ondas se llenan de una inquietante sinfonía de voces. No están transmitiendo noticias, están transmitiendo signos vitales. Este es el sector 4 de Seattle. Seguimos aquí. Soy un superviviente en una granja a las afueras de Des Moines. Tengo comida para 2 semanas. ¿Alguien me recibe? La mayoría de estas señales quedan sin respuesta, pero el acto de transmitir es un grito desafiante contra el silencio de los muertos. Para el día 365 nos hemos dado cuenta de que la mayor amenaza para nuestra supervivencia no es el virus, es el aislamiento. La gran desconexión casi nos destruye, pero la lenta y manual reconstrucción de las redes de comunicación. Esta es la primera señal de que la máquina empieza a zumbar de nuevo, aunque en un tono mucho más bajo y primitivo. La moralidad, sin embargo, sigue siendo el territorio más disputado del Nuevo Mundo. Un año de supervivencia nos ha obligado a normalizar el sacrificio por compasión.
En el viejo mundo, acabar con una vida incluso para evitar el sufrimiento era una pesadilla legal y ética. En el primer año es un deber. Hemos desarrollado los últimos ritos del páramo. Cuando un miembro de un grupo es mordido, no hay gritos, no hay negación. Hay un ritual tranquilo y sombrío. Al infectado se le da un momento para despedirse, un último trago de agua y luego un sedante limpio y profesional. Dejar que alguien se transforme se considera el pecado máximo, una traición a la especie. Nos hemos convertido en una cultura íntima y brutalmente familiarizada con la muerte. Ya no la escondemos en hospitales o funerarias, ocurre en nuestras cocinas, en nuestros búnkeres y en nuestras calles. Esta familiaridad no nos ha vuelto desalmados, pero sí nos ha endurecido el corazón. Lloramos por los muertos, pero no dejamos que nuestras lágrimas nublen nuestro objetivo. Al observar el mapa global en el aniversario del brote, vemos un mundo de ciudadelas vibrantes y continentes silenciosos. El nuevo orden mundial es un mosaico de colonias altamente funcionales, rodeadas de vastas extensiones de naturaleza virgen. Hemos aceptado que quizás nunca logremos limpiar el mundo. La enorme cantidad de muertos, miles de millones, significa que probablemente viviremos en enclaves amurallados durante el próximo siglo. El objetivo ha pasado de la erradicación a la gestión. Estamos construyendo los muros largos, proyectos de infraestructura masivos diseñados para aislar penínsulas enteras o cadenas montañosas de las llanuras infestadas. Estamos aprendiendo a usar el entorno como arma, atrayendo enjambres a cañones donde podemos usar el gran deshielo y la gran congelación a nuestro favor. Ya no somos los amos del planeta, somos los insurgentes astutos y resilientes que luchan una guerra de guerrillas contra una ocupación biológica. La síntesis final del primer año es la comprensión de que el fin del mundo fue un nombre inapropiado. El mundo no terminó, solo mudó su piel. El siglo XXI fue un sueño febril de exceso y fragilidad, y Salomón fue el balde de agua fría que nos despertó. Hemos perdido nuestro arte, nuestra música, nuestros deportes y nuestra historia. Pero hemos encontrado algo que habíamos olvidado, el valor puro e inalterado de una sola vida humana trabajando en armonía con otra. El individualista rudo de las primeras películas no sobrevivió al primer año. Los que sobrevivieron fueron los colectivistas, los que compartieron su pan, los que custodiaron el sueño de sus vecinos y los que entendieron que, frente a los muertos, lo único que importa son los vivos. Así que, mientras el sol se pone en el primer año de la era zombie, no miramos atrás con anhelo, miramos hacia adelante con una curiosidad sombría y determinada. Los supervivientes de la mayor purga de la historia. Hemos visto lo peor de nosotros mismos en las zonas de cebo y en los barrios de colaboracionistas, pero también hemos visto lo mejor de nosotros mismos en las guerras de escaleras y en las fortalezas hidroeléctricas. Somos más esbeltos, más duros y quizás un poco menos humanos según los viejos estándares, pero seguimos aquí. El largo camino a casa es oscuro y está lleno del chasquido de dientes y el arrastrar de pies, pero por primera vez en 365 días no solo estamos corriendo, estamos caminando y estamos caminando juntos. La pesadilla no ha terminado, nunca terminará, pero después de un año hemos aprendido la lección más importante de todas. Los muertos quizás nunca mueran, pero mientras uno de nosotros tenga un lobo y otro tenga una semilla, la humanidad aún no es un fantasma. Bienvenidos al segundo año. El verdadero trabajo comienza ahora.